Un saludo muy, pero muy especial para todos los hermanos y hermanas que se encuentran esparcidos por todo el continente y también para el mundo. Oh, mis amados, qué alegría tan, pero tan grande poder compartir con ustedes el pan de vida. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. Ese es el nombre oficial de nuestro canal en las redes sociales. Ustedes con el buscador de Google pueden escribir ministerio una voz que clama en el desierto y automáticamente les va a llevar a nuestro canal donde van a encontrar con el tema de hoy 182 temas ya grabados para su entera y completa disposición, para que ustedes puedan alimentarse, para que puedan nutrirse, para que puedan realmente adquirir esa musculatura espiritual que necesitamos para hacerle frente a los últimos desafíos o las últimas pruebas que tenemos por delante. Oh, mis amados, qué alegría tan grande. Quiero extenderle un saludo muy, pero muy especial a un hermano en la fe que vive en el país más grande de este continente. Me estoy refiriendo a Brasil. Un saludo al hermano Jean Carlos y a los que están con él en su grupo. Una alegría muy grande. Hace poco recibí un pequeño, cortito reporte de parte de él y donde me decía que estaba saboreando los temas que estamos presentando y aparte de eso me contó también que estuvo enviando a varios países y eso me llenó de gozo el corazón. Oh, mis amados, qué alegría poder compartir con ustedes el pan de vida. Estamos felices porque hoy podemos compartir con ustedes un tema más de la preciosa, poderosa e infalible palabra de Jehová. Oh, qué hermoso privilegio. No hay dicha más grande que conocer lo que una vez salió de la boca del Creador. Qué precioso privilegio. ¿Cómo no sentirnos felices si resulta que el apóstol Pablo cuando le escribe a los corintios les dice así, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oh, mis amados, hoy vamos a extraer una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra autorizada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Oh, mis amados, un saludo muy especial a todos los hermanos que están esparcidos por diferentes países. Muy bien, vamos entonces a dar comienzo a nuestro tema de esta ocasión. Pero no podemos comenzar sin antes doblar nuestras rodillas, caernos al piso de rodillas para
alabar, exaltar y al mismo tiempo agradecer al Señor por la dicha que nos da de poder darle a la trompeta el sonido certero. Vamos entonces a orar para pedirle al Señor que nos guíe y que pueda grabar con letras de fuego este tema en nuestro corazón. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti para darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque nos tienes en alta estima. Porque realmente eres bueno y maravilloso para con nosotros en gran manera. Y en este momento queremos pedirte que te quedes con nosotros, que nos ayudes mucho, que nos fortalezcas mucho, que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego, con letras imborrables en las tablas de nuestras mentes y corazones el tema que vamos a estudiar en esta ocasión. De tal manera que podamos prepararnos y capacitarnos cada vez más y obtener esa idoneidad que necesitamos para que algún día podamos ver tu rostro. Porque como dice el apóstol Pablo, sin santidad nadie verá al Señor. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Bendice a todos los hermanos que en diferentes países nos siguen o se unen con nosotros a esta programación. De tal manera que juntos podamos crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Oh Padre amoroso, dejamos todo en tus manos. Acompáñanos, fortalécenos y tonifícanos, porque te necesitamos mucho, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos contentos, felices, porque una vez más podemos compartir con ustedes el pan que baja del cielo. Oh, mis amados, hoy tenemos un tema tremendo. Hoy tenemos un tremendo tema. Por eso les animo para que agarren sus apuntes, para que agarren sus libretas y puedan tomar nota de todo lo que vamos a ver en esta ocasión, para que luego ustedes puedan compartir con otras personas, porque ese es uno de los propósitos de estas programaciones. Nosotros compartimos con ustedes y ustedes a su vez comparten con otros, y así se forma la cadena. ¿Saben por qué, hermanos? Les digo que hagamos eso, porque si vamos a esperar que los pastores prediquen estos temas, les pongo la firma y les aseguro que ese día nunca llegará. Ese día nunca, pero nunca llegará. ¿Saben por qué? Por dos razones. Número uno, porque la señora White dice claramente que ellos son perros mudos. Y un perro mudo no puede ni sabe ladrar. Esa es una razón. Ahora, hay otra razón más aparte de esa. Y esta es la siguiente. La señora White también dice que aparte de ser perros mudos, ellos son falsos postes indicadores. Imagínense, mis amados, el rótulo que el Espíritu Santo le pone a los dirigentes y pastores
adventistas del séptimo día, falsos postes indicadores. Y si son falsos postes indicadores, es lógico y natural pensar y llegar a la conclusión de que nunca, pero nunca te van a indicar el verdadero derrotero a seguir, o sea, el verdadero camino a seguir. ¿Por qué? Porque justamente eso es lo que son, falsos postes indicadores. Ellos para lo único que existen es para indicar mal el sendero a seguir. Solamente esa es la razón de su existencia. Oh, mis amados, qué triste, qué dolor tan pero tan grande es tener que llegar a una conclusión como esa. Pero es la verdad. Y tampoco crean que esto que le estoy diciendo es porque estamos criticando o hablando mal de ellos. No es así, porque solamente estamos diciendo lo que la señora White dice. Simplemente eso. Acá no estamos especulando ni inventando cosas. Acá solamente estamos recalcando o afirmando lo que ya está escrito y lo que se le reveló a la sierva del Señor. Muy bien, vamos entonces a mirar nuestra pizarra porque aquí tenemos el título de la tesis teológica que vamos a defender hoy a capa y espada, con uñas y dientes, pero por sobre todas las cosas, a la luz de un así dice Jehová. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muy bien, vamos entonces a ver que el título está a manera de pregunta. Hoy vamos a responder una pregunta tremenda, mis amados, y es la siguiente: ¿cuál es el pecado que más Dios castigará? Esta es la gran pregunta que vamos a responder en esta ocasión. O sea, de todos los pecados, de todos los diferentes pecados que existen, ¿cuál es el que más Dios castigará? Oh, mis amados, ustedes no se imaginan la respuesta a esta pregunta. Y hoy lo vamos a estudiar con lujo, pero con lujo de detalles. Oh, mis amados, hoy vamos a descubrir que el pecado que más Dios va a castigar no es la estafa, no es el crimen, no es el ser un matón, tampoco es el pecado del adulterio o la fornicación. Ninguno de esos pecados está como candidato para responder esta pregunta. Oh, ustedes no se imaginan lo que nos espera en esta noche. Por eso les animo para que tomen nota y luego puedan compartir con otros, porque todo lo que estudiamos es a la luz de la Biblia y a la luz del don profético. Alabado sea el nombre precioso de nuestro Dios. Muy bien, vamos entonces a anotar acá en la pizarra el texto clave, el pasaje que va a sostener todo nuestro tema es Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16. Aquí está el pilar de
nuestro tema de hoy. Nuestro texto clave es Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16. Siempre ponemos la palabra de Dios, la Biblia, por delante. Y hoy no va a ser la excepción. Vamos entonces a Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 16. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 14, 15 y 16. ¡Qué preciosura es lo que vamos a ver ahora! Pero también es una tremenda advertencia. Dice así el apóstol Pablo escribiéndole a los hermanos de Corintios. Versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Qué hermosura, mis amados, lo que tenemos acá. ¿Qué dice? ¿Qué dice la primera parte del verso 14? Dice que tenemos que estar profundamente agradecidos a Dios porque siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Ahí vamos a detenernos por unos segundos. ¿Saben por qué? Porque esta pequeña porción, esta partecita del versículo 14, les digo con qué pasaje tenemos que conectar. Vamos a buscar otro pasaje que es precioso. Noten lo que tenemos en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 57 y 58. Noten, leímos Segunda de Corintios 2:14. La primera parte del versículo 14, ahora vamos a hacer una conexión preciosa. Y vamos a conectar esta primera partecita que leímos del verso 14, vamos a conectar con Primera de Corintios 15, 57 y 58. Preciosura de preciosura lo que se viene a continuación. Noten lo que dice el versículo 57 y también el 58. Mas gracias sean dadas a Dios. Noten qué parecido que es este versículo 57 con este versículo 14, principalmente la primera parte de Segunda de Corintios 2. Noten que hay una semejanza. Dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Noten, en este versículo 14 decía triunfo, pero acá dice victoria, que es lo mismo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Noten, hermanos, que hay un parentesco tremendo entre Segunda de Corintios 2:14 y Primera de Corintios 15:57. Ahora, noten el verso 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y ahora viene, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
¡Qué hermosura lo que tenemos acá! Ahora, volvamos otra vez a Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 14 nuevamente. Noten lo que dice. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y ahora viene. Y por medio de nosotros manifiesta, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, y ahora viene un detalle clave, el olor de su conocimiento. Ese es un detalle interesante, pero está conectado con el versículo 15. Por lo tanto, tenemos que leer también el 15. Noten lo que dice. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. Y aquellos, o sea, cuando dice aquellos, es a los que se salvan, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Oh, mis amados, qué tremendo lo que tenemos acá. Aquí tenemos un detalle demasiado tremendo. Noten, el apóstol Pablo en 2 Corintios 2, 14 al 16, habla de dos grupos. En primer lugar, dice que un grupo tiene grato olor de vida para vida. Y el otro grupo dice que tiene grato olor de muerte para muerte. Ahora, noten, hermanos, la pregunta que surge después de leer estos tres pasajes. Después de leer estos tres versículos, la pregunta que nace, la pregunta que brota es la siguiente. ¿En qué estaba pensando el apóstol Pablo cuando dijo grato olor de vida y grato olor de muerte? Esa es la pregunta del millón. Ahora, vamos a ahondar un poco para poder descubrir la respuesta a esta pregunta. Pero antes de responder esa pregunta, vamos a responder una pregunta espectacular. Y tomen nota. Les invito para que anoten esta pregunta y su respuesta también. Noten, ¿a quiénes Satanás les utiliza para inducir al pecado a muchos? Interesante esta pregunta. ¿A quiénes Satanás les utiliza para inducir? Ojo con esa palabrita, inducir es clave. ¿A quiénes Satanás les utiliza para inducir a otros, a muchos al pecado? Noten lo que dice. La respuesta a esta pregunta se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 128. Tremenda declaración, mis amados. Lo que se viene ahora es un misil. Es demasiado espectacular. Alabado sea el nombre del Señor por esta cita, porque es una advertencia poderosísima para todos nosotros. Noten cómo dice la declaración inspirada. Satanás emplea a hombres y mujeres
como agentes. Noten, ¿a quiénes Satanás les emplea? A hombres y mujeres, ambos. Noten, como agentes. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Ahora bien, noten la palabrita que vamos a escribir ahora, es demasiado clave y tiene mucho que ver con estos dos grupos de personas que el apóstol Pablo habla en 2 de Corintios 14 al 16. Y es la palabra inducir. Inducir. Noten, esta palabrita no se les olvide ni por nada. Tiene un peso enorme. Noten lo que dice. Satanás emplea a hombres y mujeres como agentes para inducir, acá está, para inducir al pecado y hacerlo atractivo. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. ¿Qué dice acá? Acá dice que Satanás le utiliza a hombres y mujeres como agentes. ¿Para qué? Para inducirlo, para inducir a otras personas a hacer el pecado atractivo. No solamente les quiere inducir al pecado, sino también procura que el pecado sea atractivo. Mucho, pero mucho ojo con ese detalle. Sigue diciendo, a estos agentes los educa fielmente. ¿Cómo? ¿Satanás es un gran educador? Claro que sí. Acá lo dice, que Satanás los educa fielmente. Ahora, ¿con qué propósito Satanás los educa fielmente? Noten con qué propósito. Para disfrazar el pecado. ¡Qué tremendo, mis amados! Quiere decir entonces que aquellos que tienen olor de muerte para muerte son aquellos que son educados por Satanás para disfrazar el pecado. Aquellos que tienen olor de muerte para muerte, como dice el versículo 16, son aquellas personas que le inducen a otros al pecado, hacen que el pecado sea atractivo y, como si fuera poco, disfrazan también el pecado. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Y noten con qué fin. Noten los fines que Satanás tiene en mente al hacer esto. Noten, a fin de poder destruir con más éxito a las almas y despojar a Cristo de su gloria. Noten, hermano, cuáles son los dos propósitos. Y vamos a anotar acá en la pizarra los dos propósitos que Satanás tiene. Número uno, destruir las almas. Destruir las almas. Destruir las almas es el primer propósito, pero el segundo propósito es despojar. Despojar ¿a quién? A Cristo de su gloria. Ahí está.
Noten, hermano, estos son los dos propósitos que Satanás tiene al educar fielmente a hombres y mujeres para inducirlos al pecado, hacer el pecado atractivo y, como si fuera poco, disfrazar el pecado. Noten, los dos propósitos que Satanás tiene es destruir las almas y despojar a Cristo de su gloria. Noten, hermanos, lo que estamos diciendo es demasiado impresionante. Si pudiéramos entender lo que estamos diciendo, es demasiado tremendo. Ahora, noten otra pregunta interesantísima. ¿Cuál es una de las artimañas más eficaces de Satanás? Esta es otra pregunta cardinal, mis amados, en lo que se refiere al gran conflicto entre Cristo y Satanás. Esta cita que les voy a leer está extraída del CD-ROOM de la señora White, porque es una cita que nunca se tradujo al español. Señales de los tiempos del 7 de septiembre de 1882. Noten qué declaración más espectacular lo que se viene ahora. Dice así: una de las artimañas más eficaces de Satanás, noten cuál es una de las artimañas más eficaces de Satanás. Y aquí está la respuesta. Una de las artimañas más eficaces de Satanás consiste en inducir. Ojo, noten, otra vez nos estamos encontrando con esta palabrita, en inducir. Noten, ¿a qué? ¿Inducir a qué? Inducir a los hombres a cometer pecadillos. Noten, la palabra pecadillos son transgresiones pequeñas. ¡Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo! Una de las artimañas más eficaces de Satanás consiste en inducir a los hombres a cometer pecadillos. Saben, hermano, esto es algo tremendo lo que les voy a decir. Ahí dice la declaración inspirada que una de las artimañas más eficaces de Satanás es inducir a los hombres a cometer pecadillo. Pero acá viene lo impresionante. Cuando se levanta un predicador a condenar los pecados pequeños, o como lo dice la escritura, las zorras pequeñas, porque las zorras pequeñas en Cantar de los Cantares se refiere a los pecados pequeñitos. Noten, cuando se levanta una persona, cuando se levanta un predicador, cuando se levanta un centinela o una atalaya que condena los pecados pequeñitos, automáticamente le dicen: ese es un extremista, ese es un reformista, ese es un hombre que hay que borrarle de la faz de la iglesia. Ese es un extremista. No puede ser. Él condena pecadillos como si fuera que Dios me va a dejar fuera del cielo por pecadillos insignificantes. Oh, mis amados, no existe tal cosa.
No existe tal cosa como pecadillo insignificante. No existe ni va a existir jamás. ¿Por qué? Porque la cita que les acabo de leer dice que una de las artimañas más eficaces de Satanás consiste en inducir a los hombres a cometer pecadillos. Y eso, por eso les acabo de decir que no se puede decir que Dios nos va a dejar fuera. ¿Acaso Dios nos va a dejar fuera del cielo porque comemos entre horas? Ah, qué tremendo, mis amados. Y sin embargo, esos pecados pequeñitos, entre comillas, son los que nos pueden cerrar las puertas del cielo. Así como suena, mi estimado. Ahora, noten cómo sigue diciendo este bombazo de declaración. Dice, ¿con qué propósito Satanás induce a los hombres a cometer pecadillos? Noten con qué propósito. A fin de enceguecer la mente. Ahí está, mis amados. Noten qué otro propósito tiene Satanás al inducir a las personas a cometer pecadillos. Acá lo vamos a poner a fin de cegar, a fin de cegar, enceguecer, cegar la mente. Ahí está, mis amados. Ese es el otro propósito que Satanás tiene al inducir a hombres y mujeres a cometer pecados o pecadillos, como decía la declaración inspirada. Y esto nos lleva a 2 Corintios 4:4. Noten lo que dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Qué tremendo lo que estamos diciendo, mis amados. Por eso es que ustedes ven en Apocalipsis cuando Dios le habla a la iglesia de la Odisea y dice claramente que la Odisea es ciega. ¿Por qué? Porque Satanás les ha llevado a considerar los pecadillos como cosa insignificante. Es tremendo lo que estamos diciendo. Sigue diciendo, para que no vean el peligro de las pequeñas complacencias, de los insignificantes apartamientos de los claros requisitos establecidos por Dios. Oh, mis amados, esos son los 3 propósitos que Satanás tiene en mente al inducirlos a hombres y mujeres al pecado. Aquí está clarísimo. Ahora, otra pregunta interesante es la siguiente: ¿cuál es la actitud que Satanás realiza cuando una persona habla palabras para inducir a otro a considerar livianamente el pecado? Esta es otra pregunta clave.
Y la respuesta la encontramos en Mensaje para los Jóvenes, página 371, y dice así la declaración inspirada. Otro bombazo de primera categoría se viene. Noten lo que dice. Satanás es un obrero artero y mortífero. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué clase de obrero es Satanás? Por un lado es artero y por otro lado es mortífero. Noten, dos características tremendas tenemos acá del archienemigo. Y ahora viene, cuando quiera, noten, cuando quiera que se pronuncia una palabra, noten, cuando quiera que se pronuncia una palabra, para, ojo la palabrita con la cual nos vamos a encontrar otra vez, para inducir, acá está. Noten, en cualquier lugar que se pronuncia una palabra, para inducir a los jóvenes a mirar algún pecado con menos aborrecimiento, se aprovecha de ella. ¿Cómo? ¿Qué hace Satanás cuando escucha que un dirigente o un pastor, en lugar de condenar el pecado, lo utiliza palabras para inducir a los jóvenes a mirar ese pecado con menos aborrecimiento? ¿Qué hace Satanás? Se vale de eso. Y noten qué hace. Nutre, noten, y nutre la mala semilla. Noten, hermano, quiere decir que cuando un pastor induce a alguien a mirar el pecado con menos aborrecimiento, eso es una semilla espectacular para Satanás. Y dice que él nutre esa semilla, o sea, hace que esa semilla tenga peso, tenga valor. Y noten con qué propósito. Y nutre la mala semilla a fin de que eche raíces y dé una cosecha abundante. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Esto es realmente impresionante cómo se cumple en la práctica. Por eso es que ustedes hoy escuchan, yo al menos escuché muchísimas veces, incluso de hermanos evangélicos que dicen que si uno toma unos tragos de vez en cuando, eso no tiene de nada malo, que Dios no te puede condenar por eso. Ahora, si tú te emborrachas, sí, eso sí, es un pecado grave, pero si tú tomas unas copitas de vez en cuando o en algunas celebraciones, Dios no se va a preocupar por eso. Eso son cosas insignificantes. Mentira del diablo, mi estimado. Esa es una mentira satánica. De esas clases de semillas es que Satanás se vale para hacer creerle a la gente que los pecadillos no tienen tanta incidencia ni tanto peso en la vida cristiana. Oh, mis amados, por eso es que ustedes hoy ven pastores y dirigentes que dicen así: si uno se pinta o no se pinta, si uno usa coloretes o no usa,
Eso es detalle. Lo que Dios mira es el corazón. No tenemos que preocuparnos si la persona, si la mujer usa pantalones o no, si usa tacos o no. Eso es detalle. Esos son detalles que no tienen un gramo de importancia. Lo importante es que tú te acerques a Dios. Mentira del diablo, mi estimado hermano. Esa es una mentira satánica. Esa mentira la fabricó el infierno. La fabricó el jefe de la tercera parte de los ángeles que cayeron con él del cielo por rebeldes. Qué tremendo lo que estamos diciendo, mis amados. Ahora, otra pregunta clave es esta. ¿De parte de quién se encuentran aquellos que inducen a otros a violar la ley de Dios? Esta sí que es una pregunta que desequilibra la balanza de una manera impresionante. Noten lo que dice Patriarcas y Profetas, página 38. Nos va a dar la respuesta a esta pregunta. Dice así: el pecado puede tratar de disfrazar el pecador puede tratar de disfrazar su verdadero carácter, pero es un embaucador. ¿Cómo? ¿Qué dice? Acá dice que el pecador puede, si quiere, puede disfrazar el verdadero carácter del pecado. Pero, ¿en qué se convierte si hace eso? Si hace eso, automáticamente se convierte en un embaucador. Sigue diciendo, está del lado de Satanás. Y al hollar la ley de Dios e inducir a otros a hacer lo mismo, los lleva hacia la ruina eterna. ¡Qué tremendo, mis amados! Es realmente impresionante. ¿Ustedes se imaginan, hermano, lo que estamos diciendo? ¿De parte de quién está una persona que procura disfrazar el pecado? ¿De parte de quién está? Está de parte de el archienemigo de Dios y del hombre. Qué impresionante lo que estamos diciendo. Ahora se viene la pregunta del $1.000.000. Ahora se viene la pregunta que nos está sirviendo de título para esta tesis teológica que estamos defendiendo. De todos los pecados, noten, de todos los pecados, ¿cuál es el que más Dios castigará? Ahora sí, escuchen este bombazo, mis amados. Este sí que es un misil espectacular, diseñado exclusivamente para la cabeza misma de la serpiente. Oh, mis amados, es tremendo lo que vamos a leer a continuación. Anoten esta cita. Y de paso, es fácil acordarse. Patriarcas y Profetas 333. Noten, vamos a poner acá. Patriarcas y Profetas, página 333. Noten, los 3, valga la redundancia. La respuesta a esta pregunta se encuentra en Patriarcas y Profetas,
página 333. Y dice así esta tremenda declaración. Es demasiado tremendo, pero noten cómo dice. Patriarcas y Profetas 333. De todos los pecados que Dios castigará. Noten, de todos los pecados que Dios castigará, ninguno, noten, ninguno es más grave ante sus ojos que el de aquellos que animan a otros a cometer el mal. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Qué dice? De todos los pecados, de todos, absolutamente de todos los pecados que existen en este mundo. Ninguno. Noten, hermanos, subrayen esa palabra, ninguno es más grave que inducir a otros o animar a otros a pecar. ¡Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo! Quiere decir entonces que de todos los pecados que existen en este mundo, de todos los pecados que existen en este mundo, el pecado que más Dios castigará no se encuentra en el mundo, se encuentra en la iglesia. Eso es lo más grave y lo más terrible del caso. ¿Saben por qué? Porque una persona que está en el mundo, una persona que está perdida en el mundo, no sabe esto. Y si no sabe esto, Dios no le puede acreditar como pecado. Ahora, en el caso de aquellos que están en la iglesia y le inducen a otros a pecar, eso es exageradamente grave. Y ese es el pecado que más Dios va a castigar. ¡Qué impresionante lo que estamos diciendo, mis amados! Por eso, justamente por esa razón, tenemos que tener mucho ojo, mis amados, porque nosotros podemos estar en el grupo de aquellos que, como dice Pablo en 2 Corintios 2:16, somos olor de muerte para muerte. Quiere decir que aquellos que son olor de muerte para muerte son aquellos que le inducen o le animan a otros al pecado. Qué tremendo lo que estamos diciendo, mis amados. Ahora, ¿qué significa en la práctica la frase del versículo 16, sabor de muerte para muerte? Qué tremendo lo que se viene a continuación. Noten, palabras de vida del Gran Maestro, página 275. Ahora sí, noten, mis amados, lo que se viene ahora. Palabras de vida del Gran Maestro. Noten esta cita que les voy a leer. Página 275 dice así: perder la propia alma es algo terrible. ¿Qué dice? Perder la propia alma es algo terrible. Pero, acá viene, ser la causa. Subrayen esa palabra. Subrayen esa palabra porque es clave. Es demasiado grande el peso que contiene. Noten, pero ser la causa
de la pérdida de otras almas es más terrible aún. Noten, esa expresión es más terrible aún, quiere decir que es más grave a los ojos de Dios. Ahora, noten a qué versículo nos lleva esto. Noten, hermano, mucho ojo, pero muchísimo ojo con el versículo que vamos a leer a continuación. Noten, ¿a qué pasaje nos lleva esto? Primero vamos a Lucas. Vamos a buscar. Lucas, el doctor Lucas, lo que nos va a decir. Noten lo que dice Lucas capítulo 17. Tremendo versículo, hermano. Escuchen. Vamos a ver primero este y después vamos a pasar a otro que está en Pedro. Noten. Lucas 17, versículo 1 en adelante. Dice así. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Ahora viene. Mas hay de aquel por quien vienen. Noten, versículo 2. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer, ¿qué dice? Que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Noten, hermano, ese versículo 2 tiene mucho, pero mucho que ver con la cita de Patriarcas y Profetas, página 333, donde dice que el pecado que más Dios va a castigar es aquel que le anima a otros al pecado o que le lleva a otros al pecado. Este versículo 2 de Lucas 17 encaja a la perfección. Ahora vamos a buscar otro. Y este se encuentra en Roma, en Pedro, segunda de Pedro. Vamos a buscar. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Versículo 21. Noten lo que dice. Vamos a leer el 20 también. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20 y 21 para agarrar un poco mejor el contexto. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose, ojo con esa palabrita, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado, ojo con eso, su postrer estado viene a ser como peor que el primero. Noten, o sea que esa expresión, su postrer estado viene a ser peor que el primero, quiere decir que se convirtieron en sabor de muerte para muerte y arrastraron a otros al pecado. Por eso dice que su estado ahora es peor que antes. ¿Por qué? Porque su condición a los ojos de Dios es excesivamente grave. Y noten el versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, noten ahora el detalle,
volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Oh, mis amados, acá tenemos dos pasajes que encajan tremendamente, pero a la perfección con la cita que estamos leyendo de Palabras de Vida del Gran Maestro, página 275. Vamos a volver a recalcar esta declaración porque es demasiado fuerte. Dice, perder la propia alma es algo terrible, pero ser la causa de la pérdida de otras almas es más terrible aún. Resulta terrible pensar que nuestra influencia, ojo con eso, esa palabra influencia tenemos que anotar acá. Noten que nuestra noten esta palabra influencia es casi lo mismo que la otra palabra que recalcamos mucho, inducir. Esta palabra inducir es prácticamente hermana gemela. Esta palabra es hermana gemela de esta. Quiere decir entonces que cualquier persona que influya para mal o que le induce al pecado a otro, se convierte automáticamente en el grupo que menciona 2 de Corintios 2:16 con la expresión sabor de muerte para muerte. Qué tremendo lo que estamos diciendo. Y noten, hermano, puede ser, noten cómo termina la cita, puede ser un sabor de muerte para muerte. No obstante, es posible. Ahí está. Más claro, imposible, mi estimado. Quiere decir entonces que todos aquellos que ejercen una influencia de hacer que el pecado no sea tan grave, todo aquello que le inducen a otros al pecado o quieren disminuir la gravedad del pecado, se están convirtiendo en los que cometen el pecado más grave delante de los ojos del Eterno. Ahora, la última pregunta que vamos a considerar es la siguiente. ¿Cuántos son dentro de la iglesia los que tienen un sabor de muerte para muerte? Qué tremenda esta pregunta. Y la respuesta la encontramos en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 245. Y dice así, hay muchos. ¿Cuántos? Hay muchos cuyos nombres están en los libros de la iglesia, pero que no están bajo el dominio de Cristo. No hacen caso de sus instrucciones. Ahí está. Noten. Ni cumplen con su obra. De ahí que están bajo el dominio del enemigo. Noten, no están haciendo un bien positivo. Por lo tanto,
están realizando un daño incalculable. Noten, hermano, esta expresión, un daño incalculable. Qué impresionante, mis amados. Justamente esta semana me sucedió que una hermana me escribió por Facebook y me dijo así: yo suelo escuchar a menudo las prédicas del pastor Alejandro Bullón. Oh, mis amados, y yo les dije así: ese es el hombre que más daño le ha hecho al adventismo. En el momento que yo le dije eso, me bloqueó en el acto. Un bloqueo espectacular. A tal punto que ni yo le podía escribir a ella, ni menos ella a mí. Pero hermano, es así. Estos pastores y dirigentes son los que más daño le han hecho al adventismo. ¿Saben por qué? Porque ellos disfrazan el pecado. Ellos le inducen a la gente a creer que no importa si tú comes o no comes, si tú te viste o no te viste, eso es detalle. Dios no se va a estar preocupando por los detalles. Hermano, eso es una mentira satánica. Eso es inducir a otros al pecado. Y el pecado que más Dios va a castigar es el de inducir o animar a otros a practicar cualquier pecado o pecadillos. Pongan entre comillas eso. Noten cómo sigue diciendo: debido a que su influencia no es un sabor de vida para vida, es un sabor de muerte para muerte. Oh, mis amados, qué tremendo lo que hemos estudiado en esta noche. Ojalá que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego en nuestras mentes un tema tan pero tan cardinal como es el que hoy hemos analizado. Vamos a orar por eso. Vamos a orar ahora mismo para que el Espíritu Santo pueda no solamente convencernos, sino también pueda llevarnos a vivir este tema en nuestras vidas. De tal manera que lejos, pero lejos de ser sabor de muerte para muerte, podamos ser sabor de vida para vida. Vamos a pedirle al Señor que haga ese milagro en nosotros. Oremos. Amante Dios, Padre Celestial, una vez más nos acercamos a ti. Queremos agradecerte muchísimo, muchísimo, pero muchísimo por el privilegio que tenemos de ser tus hijos. Gracias por tu palabra. Gracias por el tema que hemos estudiado en esta hora. Y queremos pedirte que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego en nuestras mentes el tema que hemos analizado en esta ocasión. De tal manera que podamos realmente ser sabor de vida para vida, como es el grupo que menciona el apóstol Pablo cuando le escribe a los Corintios. Oh Señor, acompáñanos, fortalécenos. Te necesitamos enormemente. Solo no podemos. Sin ti nada somos. Por eso acudimos al trono de la gracia. Que nos puedas impartir tu gracia, que nos capacites para ser verdaderos atalayas
en los muros de Sion. Y danos, Señor, la dicha de pertenecerte para siempre. Bendice a todos los hermanos que se unen con nosotros, que aquellos que se suscribieron a nuestro canal puedan entrar en nuestro canal y escuchar los temas que hemos grabado en meses y años anteriores, de tal manera que puedan enriquecerse por medio de tu palabra. Gracias por escucharnos y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.